¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Asia y la geopolítica sur-sur con otro notable invitado, Ernesto Matos, economista y docente investigador directamente desde Buenos Aires. Ernesto Matos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo andan por ahí? Acá, contentos de tenerte como invitado. Ernesto, tú has dicho, y leo tus palabras, Asia ya es el epicentro de la transformación geopolítica y económica mundial. ¿Qué tan profunda es esta transformación y qué implica esto para nuestra América Latina? Bueno, para América Latina, que hoy Asia, o principalmente China, más los países de la región, sean el epicentro y más que nada la conformación del taller del mundo, primero que están los datos. Si uno ve los informes sobre robótica, China, Japón son los principales países con industria robótica, que es parte del futuro. Y el interrogante ahí, porque uno de los únicos países de Latinoamérica que aparece en todo ese ranking, que saca los informes anuales, es Brasil, pero muy lejos, creo que en el puesto 11, 12. Entonces, para América Latina, el desafío que se plantea es el desarrollo de su ciencia y tecnología en función de su geografía. ¿Lo puede hacer con los aportes que se van desarrollando en el Asia? Sí, lo puede hacer. Así fue cuando se hizo el frigorífico, allá a principios del siglo XX, con la innovación tecnológica que Estados Unidos desarrolló y ganó competencia contra Inglaterra, digamos. Entonces, creo que hoy ese desafío está latente y la pregunta es, ¿qué van a hacer los países de América Latina en función de su baja inversión en el desarrollo de estos sistemas de científicos tecnológicos? Y en ese sentido aparece, digamos, este fenómeno nuevo BRICS, que dentro de los distintos aspectos que cubre está el tema de la creación del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. ¿De allí podría venir algo de los fondos para desarrollar aspectos tecnológicos, por ejemplo, en el caso de Brasil que tú estás mencionando? Sí, es ideal. Los BRICS habían planteado para 2025 tener la arquitectura financiera, pero bueno, las tensiones comerciales, los distintos frentes que se fueron abriendo, Estados Unidos le llamó con alerta, digamos, ¿no? La influencia de China en Arabia Saudita, un país, una economía que, digamos, tenía una fuerte influencia norteamericana. Y a eso se sumó también la aceleración de la intervención norteamericana en distintos países, lo que tiene que ver con esta conformación de los BRICS y la posibilidad no solamente de tener una arquitectura financiera, sino una bolsa de cereales a nivel internacional y con un espacio donde sabemos que Rusia en trigo y girasol es una potencia también. Lo que le llamó la atención a Estados Unidos y a sus competidores, obviamente, es la posibilidad de este eje de tres países fundamentales: China, Irán y Rusia. Son las tres más grandes civilizaciones del mundo. No es menor en esto. El Occidente tendrá 300 años. Estamos hablando de países que en sí ya juntan más de 10.000 años de historia y son las civilizaciones eslava, la persa y la china. Entonces creo que esto llama la atención en muchos de sus competidores porque tienen otra forma de relacionarse y lo vemos en este tipo de bloques económicos y políticos y sociales que van conformando. Ahora, queda claro en tu análisis de que entonces es Asia donde está el futuro, digamos, de desarrollo tecnológico y de desarrollo económico. Háblanos el tema de la manufactura. ¿También se ha sido desplazada completamente hacia Asia? Sí, y ha tenido una expansión en la región, por eso decimos que hay esto podemos citar a Vladimir Lenin en el sentido de el desarrollo desigual combinado. Este es uno de los problemas y temas a tratar desde las ciencias económicas, porque si bien el desarrollo chino, de una locomotora china al estilo británico, ¿no? Al estilo norteamericano también en su momento, puja para adelante todo el desarrollo, no quiere decir que el desarrollo en los países de la región del Asia vayan en el mismo sentido, y no quiere decir que en Latinoamérica
logre los mismos desarrollos. Me parece que ahí está la clave en qué tipo de cooperación van a tener estos países. China lo que hizo fue muy simple, tiene un mercado muy amplio, son más de 1.000 millones de personas, pero además tiene un trato con la inversión extranjera de igualdad, ¿no? Llega un capital norteamericano, que esto fue lo que pasó en los 70, norteamericano, europeo, se instalaron, pero obviamente bajo las condiciones del gobierno chino. Y eso implicaba transferencia de tecnología y desarrollo para su economía. El resultado es esto, digamos, ¿no? Que China en 2001 ingresa a la Organización Mundial de Comercio porque no se le podía seguir negando esta posibilidad. El punto es, ahora que China ha logrado ser o casi consolidarse como el taller del mundo, ¿qué política puede llegar a tener para el desarrollo de otros países? Estamos viendo en Perú el puerto el puerto en Lima, Chancay creo que es el otro, que justamente es una zona estratégica en el Pacífico y que obviamente le resta un poquito de influencia al Canal de Panamá, y hay que ver también qué tipo de inversiones en infraestructura puede desarrollar en Brasil, porque hay proyectos, digamos, ¿no?, de infraestructura que son los famosos Ruta de la Seda. Entonces ahí tenés inversión china que no solamente llega fuera de la vieja Ruta de la Seda, porque ahí también China tiene en el Asia Central mucha inversión en infraestructura, sino que ya es marítima y obviamente en un constante diálogo con los países de América Latina para incrementar esas inversiones en función de las necesidades económicas de China y de los países de la región del Asia. Hablabas de los puertos y son varios los analistas que indican que en realidad a hoy es Estados Unidos el que tiene el dominio de los mares, y de allí que China viene desarrollando una alternativa. Dentro de las alternativas está esto de la Ruta de la Seda, de buscar una manera de que circulen las mercancías y lo que tiene que ver con la tecnología, con alguna forma de, por ejemplo, transporte terrestre, pero incluso, como tú mencionabas, algunos puertos como el de Shanghái, estamos hablando del Perú, y justamente la idea de Estados Unidos es tratar de frenarlo. Por eso es que ese control que tenía de la administración de dos puertos a la entrada y la salida del Canal de Panamá, Estados Unidos se las ingenia para que vuelvan a ellos a tener el control. Cuéntanos cómo ves tú el tema de el control de el transporte marítimo, por donde prácticamente pasa la mayoría del comercio mundial. Sí, es casi el 90% de todo lo que es en mercancía se traslada por barco. El otro puerto es el de Santos. En términos de granos, después de Nueva Orleans, el puerto de Rosario en la Argentina es el segundo puerto portador de tráfico de granos, y esto preocupa a Estados Unidos porque lo vemos en sus distintas intervenciones, no solamente por su despliegue militar, sino también por la fuerte inversión que viene realizando China en estos países. Y obviamente los acuerdos de cooperación que viene logrando, no solamente con Perú, sino con Chile, con Brasil, con Argentina, es a través del financiamiento de sus reservas. No nos olvidemos que China está realizando esta política de los swap, que es justamente Banco Central contra Banco Central, y te deposito reservas que vos podés utilizar en función de si necesitas importar productos de China. Eso es lo que pasó en el caso argentino, cuando necesitó incrementar sus importaciones, activó el swap chino y de esa forma logró financiamiento, pero para productos chinos. Entonces, China avanza en una dirección, no solamente en invertir en infraestructura y distintos puertos. No nos olvidemos que el desarrollo también de la industria naval para China es clave. Los barcos que trasladan granos o combustible, ya estamos en la etapa del post-Panamax. O sea, antes del Panamax tenía un calado determinado, hoy ya estamos en barcos que trasladan mercancía, digamos, con una capacidad récord y de mayor aceleración. Eso también
es fundamental en el tiempo de llegada de un puerto a otro para que los productos estén en función de ese mercado. Entonces, China avanza en infraestructura, puerto, financiero e inversiones, y esto es la gran preocupación de muchas de las empresas norteamericanas. En algunos lugares convive. En el caso argentino uno puede encontrar que Cargill, hace 5 años que es el principal exportador de granos, convive con Costco. Y lo que uno ve es que también convive con Bunge y Viterra, que fue la última fusión y que le dio el segundo lugar en exportadores. Entonces ahí tenemos como una suerte de paz económica y que obviamente favorece a lo que requiere hoy la clase media china, que tiene buenos salarios y cuando quiere comer un buen churrasco, podríamos decir, lo saca del Río de la Plata. Ernesto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ernesto Matos directamente desde Buenos Aires. Ernesto es economista y docente investigador. Estamos hablando sobre Asia y la geopolítica sur-sur. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ernesto Matos directamente desde Buenos Aires. Ernesto, economista y docente universitario. Estamos hablando sobre Asia y la geopolítica sur-sur. Ernesto, un detalle importante que está avanzando a una velocidad también relevante es las transacciones en monedas locales entre estos países asiáticos, pero entre países del llamado sur-sur. ¿Tu reacción? Bueno, ahí hay una estrategia, ya que China hoy ya comercia con casi más de la mitad del mundo a través de sus manufacturas, y eso sí requiere de financiamiento y pone un poco en cuestionamiento, digamos, ¿no? del uso del dólar como forma de intercambio dominante. Pero además China está ocupando lugares dentro de las instituciones fundadas posterior a la Segunda Guerra Mundial. 2 en particular que son relevantes, una es la FAO y la otra es el FMI. China viene de alguna forma casi desplazando, podríamos decir, al rol que tiene el FMI, y dentro del FMI tiene la segunda silla, aunque todavía el poder de veto lo tiene Estados Unidos. Pero este avance que se ha venido dando en estas últimas décadas marca la relevancia que tiene China de no solamente jugar dentro de las instituciones sociales, financieras, que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, sino de la de construir otros espacios como la cooperación de Shanghái, el Banco Asiático, con el propio financiamiento de China, sumando otros países. Bueno, vos comentabas el ejemplo de los BRICS, pero esto marca que China no solamente juega con lo que está establecido, sino que está proponiendo alternativas a eso establecido. Por eso la reacción de Donald Trump tiene que ver justamente con desconocer cualquier lugar de instituciones, como vimos la Organización Mundial de la Salud, vimos que también cuestionó el tema de los aranceles por encima de lo que plantea la Organización Mundial de Comercio. Entonces, creo que acá lo que está en discusión también para China es que qué va a hacer con esas instituciones cuando está fundando otras, y si realmente se va a pasar a otra etapa con instituciones financieras y sociales que van a ser, podríamos decir, menos intervinientes en las economías del África y de América Latina. Hay consenso también entre los analistas de que se ha identificado que, por ejemplo, esta guerra por los recursos estratégicos pasa a ser la clave, y tanto es así que el tema de Irán, el tema de Ucrania pasa a ser ejemplos vivos de lo que está detrás, ya sea no solamente del petróleo, sino de los llamados también minerales extraños o minerales raros.
La otra lectura es que incluso más allá de eso, que para muchos eso era el control, tener el dominio, tener el poder, ahora la nueva lectura es que en realidad el poder está en quien maneja los datos. En inglés le dicen data. Es decir, todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, China, para muchos, está liderando este tema del dominio de los datos. Por lo tanto, estaría, según este análisis, dominando a nivel mundial su presencia. ¿Cómo estás leyendo, cómo estás analizando este fenómeno que se empieza a dar? Bueno, ese es un tema sensible porque justamente China, a través de TikTok o Huawei, digo, o sea, sus distintas marcas emblemáticas, el desarrollo del 7G, bueno, ya estamos en una etapa. China en medicina, un médico puede operar estando en Shanghái y la otra persona que está operando a más de 2.000 kilómetros. Entonces, eso tiene que ver con la conectividad y la precisión que se ha logrado a través del desarrollo tecnológico. China coloca satélites. Entonces, estamos ante una potencia que no solamente es en la manufactura, sino que también a través de sus distintas redes sociales que les compiten a las redes sociales desarrolladas en otros países centrales, recopila datos. Y acá hay toda una discusión ética alrededor de para qué se usan esos datos, ¿no? Porque uno pone sus gustos y preferencias a través de una aplicación. Entonces, acá muchos de los países obviamente lo ponen como una cuestión de seguridad. Los países de la región también puedan desarrollar su propio Internet, que en algún momento se quiso lograr cuando estaba la UNASUR, una conectividad que cierre, digamos, todo el continente. Si lo va a hacer con China. Y un poco la preocupación está pasando porque ese desarrollo que están teniendo los países centrales en la América Latina y en África cuesta un poco. Y esto tiene que ver también por cómo en África se están utilizando a través de la inteligencia artificial todavía el trabajo manual de seleccionar la información y procesarla y llevarla a un servidor. Eso sigue siendo en algún punto manual. Y ahí está la otra clase de trabajadores, como pasa también con los trabajadores de comidas, ¿no? de traslado, de delivery, que es una bomba de tiempo, porque justamente ese desarrollo en África, en América Latina todavía no se está viendo demasiado, no quiere decir que no exista, pero es dentro de todo ese problema del desarrollo de la inteligencia artificial. En ese sentido también estamos hablando de la organización OCS que tú conoces y para algunos analistas dice que es una respuesta euroasiática a las estructuras de seguridad dominadas históricamente por Occidente. ¿Cómo ves este fenómeno? Es una cuestión de seguridad el tema de los datos y ahí me parece que los gobiernos ya recopilan datos cuando uno tiene la seguridad social. Las empresas ya recopilan datos cuando uno tiene que hacer algún trámite a través de Internet. Y todo esto también es un tráfico de datos que se vende en las bases de datos. Entonces acá es hasta qué punto se puede regular la economía en un momento en el que mucho de la idea de la libertad y el liberalismo económico pregona la no regulación. Creo que esto es un cambio también de paradigma en cómo pensamos la economía política. Creo que todos estos estados, tanto China, Estados Unidos o Europa, tienen estas normas regulatorias porque saben que una economía libre podría ser justamente la del tráfico de datos sin ningún tipo de miramientos y cuestionables desde el punto de vista ético de cómo acceden a tu información y a la vez se suman también las estafas. No nos olvidemos que este tipo de información que llega a determinadas personas son usados como estafa dentro de las familias y bueno, tenemos casos obviamente de personas estafadas por temas de Internet. Estamos hablando de una encíclica papal reciente que pone el dedo en el tema de la inteligencia artificial y la denuncia, y acá hay lecturas respecto a la posición que coincide con la posición del Vaticano en cuanto a
el manejo de los datos. Y una de esas lecturas es que América Latina se está transformando simplemente en un exportador de datos, de información hacia el norte global, incluso hacia China, y en realidad exporta datos y consume productos terminados como son los productos de la inteligencia artificial y los algoritmos, que la pone en una situación todavía de pobreza. ¿Tú has también escuchado esa lectura? Es muy interesante, sí, el hecho de pensar lo que en algún momento uno enviaba carne o lana y le devolvían ponchos y, digamos, o cuero, digamos, ¿no? Y nos traían zapatos. Imagínate esto ahora, con la exportación de datos, van a definir un producto específico, podríamos decir, uno para Brasil, otro para Argentina, y no es muy diferente a esa relación histórica que ha tenido los países del sur, digamos, con los países centrales. Entonces, tiene un peligro detrás, obviamente, porque ese tipo de tecnología que están desarrollando los países centrales llega de forma obsoleta a la región. Hay dos opciones ahí: o se importa ese tipo de tecnología para tener una mejor competencia, cosa que no termina pasando, o es el mismo Estado-nación el que busca desarrollar ese tipo de tecnología, pero tiene que tener una base educativa en centros de formación universitaria, en capacidad que las personas también puedan comer, porque es un problema de alimentación, ir a estudiar y ponerse a pensar una idea creativa. Entonces creo que está planteado el desafío. Mientras los países de la región no puedan desarrollar una autonomía tecnológica, van a seguir exportando sus datos, sino también van a seguir dependiendo de lo que les vendan y se desarrolle según los gustos y preferencias en los países centrales, para que acá compre uno lo que le cae muy bien o le parece gustoso. Entonces ahí me parece que la región tiene ese otro desafío, lo cual también plantea, en el caso de Argentina, lo que vemos es un ajuste presupuestario en la universidad y el no cumplimiento del gobierno de la ley de financiamiento universitario, que está ajustando no solamente a docentes, sino también equipos de investigación y futuros becarios investigadores. Y que como consecuencia, digamos, aumenta la brecha frente a los países más desarrollados en cuanto a los recursos humanos que tiene su población para competir internacionalmente. Sí, y también se va fracturando la sociedad, digamos, ¿no? Emergen los centros de estudios de formación, digamos, de características privadas, y las públicas quedan, digamos, sin mantenimiento, poca infraestructura, sin posibilidad de desarrollos en ciencia y tecnología, en salud, porque problemas de salud tenemos, obviamente, tenemos sistemas de salud que se van quedando precarios, y obviamente termina una persona en la región pagando un servicio de salud que muchas veces es costoso y le puede costar la vida. Por último, entonces, Ernesto, al ver cómo está evolucionando Asia, ¿cómo ves tú, digamos, la relación con el sur global en el futuro? ¿Qué esperar? Y ese es el gran interrogante. Hoy no estamos discutiendo de qué manera estos centros económicos, como fue Inglaterra, Estados Unidos, hoy están en tensión con el emerger digamos, podemos decir, del centro Pekín. El desafío está puesto en lo que ya se hizo en algunos países como el África y lo que puede hacer en América Latina. China, en algunos países de África, lleva paquete en mano, o sea, lleva la inversión, los técnicos, y desarrolla toda la infraestructura y toda esa inversión que ha colocado. El tema es que deja, porque todo eso requiere mantenimiento. Entonces esto parece como los viejos ferrocarriles que fueron llegando a la región, que asentaron población. El tema es que después hay que enseñarle a los que viven en esas regiones cómo desarrollar ese tipo de tecnología que se va invirtiendo en cada país. Me parece que ese es el gran desafío. Lo que pasa es que no se puede hacer si tenemos gobiernos que no apuestan de alguna manera a ir sustituyendo este tipo de importaciones en base a una inversión en educación y formación.
Entonces los desafíos de la América Latina, en esto culpa no tiene China. China sigue haciendo su política económica. El desafío está puesto en qué vamos a hacer nosotros. Y tanto en África también, porque ya vemos que es una antesala de lo que puede pasar en América Latina. Ernesto Matos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos.